Somos Eugenia Mastri, Gabriela Martín, periodistas de Mundo D, para una producción para La Voz del Interior, Vía País y Los Andes. Nos acompaña Luis Barrionuevo, exatleta olímpico, preparador físico, seleccionado de rugby, seleccionado masculino de hockey, femenino de hockey en diferentes momentos, pero lo que nos convoca hoy es su rol como preparador físico de aquel seleccionado que allá por el 2000 dio inicio a las Leonas. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. No, por favor, un gusto para mí estar con ustedes. Luis, en diferentes entrevistas que fuimos haciendo, justamente para conmemorar estas 2 décadas de Leonas, Sí. el nombre de Luis Barrionuevo fue apareciendo con mucha fuerza en el recuerdo colectivo, y no solo por la preparación física, también había un costado emocional, si se quiere, en ese recuerdo fuerte de las jugadoras y de otros integrantes del cuerpo técnico. ¿Por qué crees que es tan fuerte ese recuerdo de tu persona en ese equipo? Bueno, primero es un gusto que las jugadoras, no sé si habrá habido algún entrenador, se acuerden de mí de esa manera, me recuerden de esa manera, pero yo creo porque instintivamente, naturalmente, a mí me salió lo que creo que debe tener hoy un entrenador moderno, ser superador, ir más allá de un entrenador. Tiene que ser un coach, manejar 3 áreas fundamentalmente dentro de sus posibilidades. El área específica, o sea, sus conocimientos, sea el director técnico, la técnica, la táctica, la estrategia. En mi caso, el preparador físico, obviamente que lo primordial es manejar la planificación del entrenamiento, la periodización, el entrenamiento de las cualidades físicas, todo aquello que se llama o se involucra como ciencia. Pero también el cuerpo que uno entrena tiene emociones, tiene estado de ánimos. Eso es lo que yo creo que naturalmente, instintivamente, no sé cómo llamarlo, yo manejaba, digamos, de cierta manera. Creo que lo interrelacionaba muy bien, por lo menos así lo recuerdan los jugadores y las jugadoras, a través del nexo que es la ontología del lenguaje. Un entrenador moderno, un coach, más allá del entrenador, tiene que saber manejar la ontología del lenguaje, es saber decir, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, inclusive saber cuándo callarse la boca, inclusive saber respetar los silencios, inclusive saber entender el idioma del lenguaje del jugador, porque el jugador no solo habla a través de su palabra, sino habla con cualquier persona, no el jugador solamente, a través de lo que expresa su cuerpo. Saber escuchar es también manejar, es un arte que tiene que tener un buen entrenador, un coach. Creo que ese conjunto de cosas, el cuerpo y los estados de ánimo, unido por la ontología del lenguaje con toda esa variabilidad que te dije que no es solo hablar, sino saber escuchar, saber observar, es lo que me permitió de alguna manera llegar en profundidad a los jugadores primero y al equipo en general. Así que a tu pregunta te podría decir que es eso, ¿no? En los grandes logros de las Leonas siempre estuviste presente, incluso en los 2 mundiales. En Rosario 2010, todos recordamos el Plan Everest. En Sí. Sydney, ¿tuvo algún nombre en especial ese plan? Bueno, justamente después de Sydney, no tuvo ningún nombre especial. Después se me ocurrió, porque otra de las cosas que creo fundamentalmente es que el entrenador argentino tiene que respetar la idiosincrasia de sus dirigidos. Quiero decir, los libros se escriben para todos iguales. Es decir, los libros se traducen y los lee un sajón en Holanda, en Australia, en Inglaterra, o lo lee un asiático en China, en Corea, también lo lee un latino y especialmente un argentino. Pero ninguna de esas idiosincrasias es igual. Nosotros somos inclusive distintos dentro de los latinos. Somos muy distintos a los sajones y a los asiáticos.
Entonces, la aplicación de la ciencia también creo que debe adaptarse a la idiosincrasia, a la manera de ser. Una de las maneras de ser, dentro de las que tenemos fortalezas y debilidades los argentinos. Las fortalezas es la pujanza, el espíritu de superación, la pasión por lo que ponemos por lo que hacemos, la creatividad, somos muy creativos, y también tenemos debilidades. Unas parecen de forma, la impuntualidad, por ejemplo, ¿sí? El desorden. Un buen entrenador inteligente aprovecha todo, tanto las fortalezas como las debilidades. Yendo a tu pregunta, a mí se me ocurrió que cada vez que hacíamos un esfuerzo superlativo, una temporada, nosotros antes de un gran torneo hacíamos siempre un periodo de entrenamiento durísimo de 3-4 meses, una base física muy importante para que después en la cancha el entrenador la soltara a las chicas, a los jugadores. Y se me ocurrió que debería ponerles para motivar a los jugadores, a la jugadora fundamentalmente, al equipo, nombres a ese plan. Así como se me ocurrió el Everest, porque uno dice el Everest. El Everest era una cartulina muy grande, que tenía dividido en 40 estamentos, desde la base hasta la cúspide. Y cada día que llegaban las chicas, se encontraban con un marcador, un día menos a subir a la cima. Ese era el día de entrenamiento que sumábamos a llegar a la cima. Después de los 40 días de doble turno, de trabajos muy exigentes, bueno, me acuerdo que yo más o menos les dije, no es que esto no, haber llegado a la cima, toda la cartulina pintada día por día, empezó en blanco y terminó toda pintada, nos garantice ganar el Mundial. Lo que sí nos va a garantizar es que llegamos óptimamente preparados. Eso es una tranquilidad. Así como estuvo el nombre de Everest, se me ocurrió ponerle el Big Ben cuando viajamos a Londres 2012 para los Juegos Olímpicos. Hice dibujar a alguien especialista, el Big Ben es un emblema de Londres. Y bueno, programé un periodo de entrenamiento de triple jornada de 24 días, 24 horas que tiene el Big Ben. Cada día que venían las chicas se encontraban que la aguja había avanzado 1 hora de las 24, lo cual nos íbamos acercando a la meta de haber cumplido las 24. Y así, cuando tuvimos torneos muy importantes, previamente, generalmente se daba 2 o 3 meses antes del torneo muy importante, yo creaba un nombre para un periodo de entrenamiento súper exigente desde lo físico. Fue el Big Ben, fue el Everest, un Champion Trophy que tuvimos en Mendoza fue la Concagua, hubo un Champion Trophy que tuvimos en Inglaterra, en Nottingham, que lo ganamos fue, no en Londres, perdón, fue el Támesis, Plan Támesis. Así cada plan tenía un nombre. No era simbólico, simplemente que a mí me parecía que había que ponerle un nombre, porque eso entusiasmaba al plantel, a las chicas. Me acuerdo que para el último mundial que jugamos, que yo participé con las chicas en La Haya, le puse el plan Molino Dorado. Cada mañana, antes de empezar, la chica venía con un molino, que había llevado un molino en blanco al principio, pintado, decorado como a ella le parecía. Y cada mañana nos tomábamos 5 minutos y cada chica distinta, mañana por mañana, mostraba su molino, por qué lo había pintado de tal manera, por qué lo había decorado de tal manera. Era lo que ella sentía al ver pintado y decorado ese molino, el sentido que simbólico le había dado. Yo lo explicaba a las 20 y pico de compañeras, la atendían, mucha atención, valga la redundancia. Y así se creaba un clima cada mañana muy lindo antes de empezar el entrenamiento. No son cosas que se me fueron ocurriendo más allá del entrenamiento específico
es lo primordial, ¿no? De entrenar duro la parte física. Hablas de la importancia de generar un nombre, de la simbología, de la motivación, de la creatividad, y relaciono todo esto con el nacimiento de las Leonas, con la importancia que tuvo en ese equipo tener un nombre. Y vos fuiste parte de eso, y hay algo que simbólicamente fue muy fuerte para ellas, y fue esa fábula que les contaste. Sí, sí. Bueno, a mí no es que se me haya ocurrido a mí el nombre de las Leonas, sino que venía en el cuerpo técnico, con la ayuda de Nelly Giscafré, la psicóloga, pensándose que el equipo, el seleccionado femenino, pensá que con Cachito empezamos, yo me olvido algunas fechas, por ejemplo, que gané, no me acuerdo exactamente el día que salí campeón del mundo las 2 veces, pero sí me acuerdo el día que empecé el proceso, el 24 de febrero de 1987. Ese fue el primer día que tuve contacto con un grupo de chicas seleccionado femenino. Y fueron 4 años de trabajar muy duro, de hacer grandes cambios, porque las chicas se prestaron a hacer grandes cambios, inclusive los que parecen de forma, de entrenar desde las 7 de la noche pasamos a entrenar por sugerencia mía, Cachito me aceptaba mis sugerencias, muy abierto, a las 8 de la mañana. Entrenar a las 8 de la mañana a las chicas del sur, de Lomas, que tenían que levantar 6 de la mañana o antes para poder desayunar bien, viajar 1 hora y estar 7:30. Porque yo era implacable. A las 0800, a las 8 en punto, sonaba el silbato. La que llegaba tarde, lamentablemente, no entrenaba con el grupo. Después entrenaba conmigo aparte, pero quedaba expuesta por su impuntualidad. Esto fue muy pocas veces al principio, hasta que fue tal la vergüenza que sintieron algunas. Nunca más, te puedo asegurar, en 20 años, ninguna llegó tarde. Pero esto simplemente fue una anécdota. Yo te decía que el equipo ese que trabajó, el seleccionado femenino durante 4 años, tan duro, merecía tener un símbolo en un animal, así como nosotros pensábamos que los pumas representaba el espíritu del seleccionado de rugby. ¿Qué animal podía ser? Surgió las leonas. Así fue cuando viajamos para nuestro primer Juego Olímpico en Sydney. Hicimos hacer un juego de camisetas, con cada una de las camisetas de las chicas, en secreto, ellas no lo sabían. Le grabamos una leona del lado izquierdo, del lado del corazón. Llegamos a Nueva Zelanda antes de llegar a Sydney para hacer 3 test match como parte de la puesta a punto con Nueva Zelanda. Una noche en un hotel en Nueva Zelanda, donde estábamos parando, decidimos entregarle las camisetas esas a las chicas. Bueno, hubo una charla técnica. Al final le dijimos, le vamos a entregar una camiseta que es la misma que tienen ustedes para jugar. La única diferencia es que esta tiene una leona del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es el símbolo que creen los que las conducen, el cuerpo técnico. Ustedes son lo que pusieron en estos 4 años. Una leona, son leonas. La camiseta se la llevan, la guardan, se la llevan a Buenos Aires, no tienen obligación de usarla. Hagan lo que quieran, guárdenla como recuerdo. Terminó esa noche, cada una se fue con su camiseta. Terminó la gira de Nueva Zelanda, fuimos a Sydney, empezó el Juego Olímpico, nos clasificamos para la ronda final por las medallas. Hasta ahí habían jugado con la camiseta tradicional. Pero claro, por esto yo no lo voy a contar, porque ustedes saben que hubo una mala interpretación del reglamento. Cuando nosotros pensábamos que pasábamos con 6 puntos la ronda final por las medallas, bastante bien acomodados con 6 puntos, resulta que los 6 puntos habían sido obtenidos de equipos de Inglaterra y de Corea que no habían pasado a la final. Los equipos pasaban a la final arrastrando los puntos de aquellos a que vos les habías ganado. Y pasaron España y Australia de nuestra zona. Los 2 que habíamos perdido, o sea que pasábamos con 0. Esto nos enteramos 2 días antes exactamente de que
empezara la ronda final por las medallas. O sea que entrábamos a la ronda final, pero con 0 puntos. Una decepción, una desazón. El estado de ánimo de las chicas era lamentable, el nuestro también, Pero bueno, ahí es donde uno te dice, ¿qué tengo que hacer? En 2 días, ¿qué podés hacer? Entrenar, ¿qué te puede cambiar el equipo si vos entrenás a full un día antes de empezar a jugar una final? Nada, nada. Lo que hay que cambiar es el tercer componente decisivo, que es el estado de ánimo, las emociones. Entonces le dije a Cachito, ¿no me dejás? La noche anterior a empezar a jugar la final íbamos a una reunión con todas las chicas. ¿Me dejás intentar algo? Sí, me dijo. Bueno, fuimos ellas vivían todas juntas en una especie de casa dentro de la villa, las 16, en 5 habitaciones se habían distribuido. En el living de esa casa se sentaron ellas 16 en semicírculo, nosotros 3, Gabriel Minadeo, Cachito y yo enfrente. Gabriel habló Cachito, y cuando me toca a mí, digo, chicas, yo les voy a contar algo, voy a transmitir nuestras sensaciones a través de una historia, a ver si me entienden lo que queremos expresarle. Y ahí fue donde me fluyó, Dios me iluminó. Algo pensado tenía que iba a contar. Una historia, habrá durado 20 minutos. La historia se llamaba La Casa de los Sueños Realizados. No la voy a contar ahora porque es bastante larga, pero significaba, la casa terminaba con una debilidad humana, que es la resignación. Y vencían esa última debilidad, que habían vencido un montón de debilidades en esos 4 años las chicas. Lo que daba la resignación, resignarse a entrar a la ronda final, con la excusa de que habíamos interpretado mal el reglamento, resignarnos, jugar por jugar, o aceptar la situación, porque resignarse y aceptar es distinto. Se resigna aquel que no pelea, ya se abandona a su suerte. En cambio, aceptar es el que acepta, está en una situación crítica, pero decide pelear. Entonces le dije, nosotros no tenemos que resignarnos, tenemos que aceptar. La historia más o menos terminaba así. En un momento, que ya estaba terminando, me doy cuenta que la historia había calado profundo, porque la veo a Soledad García lagrimeando, me había emocionado. Entonces yo mismo pensé, bueno, para acá, porque esto termina mal, terminan todas llorando. Entonces iba a ser el efecto contrario. Entonces le dije esto justamente, chicas, no se deben resignar, lucharon mucho para llegar acá, deben aceptar la situación, debemos aceptarla, poner todo. Si ganamos los 3 partidos, se dan algún resultado, podemos acceder a una medalla. Hizo un silencio, no me olvido más de esta escena, pero la tengo grabada en mi corazón y en mi mente, de unos 10-15 segundos. Nadie hablaba. Silencio medio oscuro, y de golpe Karina Mazzota, la capitana, sin consultarle nada a nadie, ni a sus compañeras, nos mira a nosotros, nos señala y nos dice, mañana contra Holanda, el primer partido de la ronda final, vamos a usar esa camiseta que nos regalaron hace 10 días en Nueva Zelanda con la leona al lado del corazón. Así fue, al otro día jugaron por primera vez con Holanda, le ganaron 3-1, a los 2 días le ganaron a China 2-1, y bueno, después 7-1, un partido que fue la única vez en mi vida que lloré, lagrimeé. Cuando íbamos 6-1 y faltaban 5 minutos, era imposible que en 5 minutos nos hicieran 7 goles. Entonces yo me puse a llorar, y Gabriel me decía, yo estaba en la torre con él, ¿qué te pasa? Digo, no sé qué me pasa, estoy emocionado. Digo, estamos en la final olímpica, le decía. Bueno, las leonas con su camiseta nacieron esa noche del 23 de septiembre del 2000. Cuando Karina se paró y dijo, mañana vamos a usar, en realidad nacieron el 24, al otro día cuando usaron por primera vez la leona. Y el periodismo, después de ganarle a Holanda, le preguntaron, me acuerdo que la ronda, decía, ¿qué es ese animalito que tiene la leona esa? No, es una camiseta que nos regaló el cuerpo técnico y decidimos usar hoy por primera vez, y la vamos a seguir usando hasta el día de hoy. Así nacieron las leonas. Leonas nacieron por un montón de factores, pero la decisión de usar la camiseta
fue esa noche del 23 de septiembre del 2000, que te digo, bueno, eso es lo que a veces, en este caso lo tengo que decir con toda humildad, lo digo, Dios me iluminó, le pude cambiar el estado de ánimo, la emoción, ese grupo de leonas merecían darse la oportunidad de intentar cambiar la historia, a pesar de entrar con 0 puntos. Ganaron los 3 partidos que tenían que ganar, le dio un resultado y jugamos la final olímpica. Y después, todo lo demás es historia, todo lo que pasó hasta ahora. ¿Qué fortalezas tenían esas jugadoras? Porque ¿Cómo? hoy, ¿qué fortalezas tenían esas jugadoras? Porque hoy hablar de debilidades no podemos ni referirnos a esa palabra, porque a través de todas las entrevistas lo único que pudimos sacar en claro es que era un equipo muy fuerte y que tenía un hambre, por decirlo de alguna manera, hambre de gloria, que lo consiguió, pero además transformó al deporte argentino. Bueno, eso es lo que vos acabás de decir, es lo que yo creo, que yo y Cachito, por eso yo me llevo tan bien con Cachito, porque un cuerpo técnico tiene que estar formado por 2, 3, 4, las personas que sean, que piensen distinto en muchos aspectos, eso enriquece al equipo del cuerpo técnico. Hay cosas comunes que tienen que respetarse, los valores, por ejemplo, no ganar de cualquier manera. Cachito nunca lo hace, yo tampoco. Cachito, sin quererlo, él valora mucho, más allá de los resultados, los logros. Lo que vos le dejás al jugador como persona, fundamentalmente. Y yo también, es un resultado. Un resultado es una consecuencia numérica. Saliste primero, fuiste subcampeón olímpico, subiste al podium, descendiste, saliste cuarto, eso es un resultado. Un logro es algo que queda para siempre en el espíritu de los que lo practicaron y en el espíritu de los que lo vieron. Yo creo que el pueblo argentino en aquel Juego Olímpico, más allá del resultado de haber sido subcampeón olímpico, lo que lo conmocionaba, lo emocionaba era la entrega, algo invisible que las chicas podían transmitir. Es lo que vos decís, la capacidad de esfuerzo, la entrega, el fervor. Y un seleccionado realmente es lo importante. El resultado, sí, eso queda escrito en los libros. Los logros, si consigue que su deporte empiece a transitar un camino de crecimiento. Yo recuerdo, por ponerte un ejemplo, que cuando arranqué con Cachito, nunca las chicas habían entrado a un gimnasio, nunca. Le faltaba potencia en todos los aspectos, fuerza explosiva. Entonces yo les dije, chicas, ¿ustedes quieren jugar algún día de igual a igual a Australia, Holanda? Tenemos que meternos en el gimnasio por primera vez en su vida. Y así armé un plan sistemático de varios meses donde les cambió el físico. Es más, se me quejaron algunas. Tuvieron que cambiar. Para la mujer es muy importante la estética. Yo tengo 3 hijas mujeres y lo entiendo. Muchas tuvieron que cambiar el talle del jean. Me dice, Luis, me estoy cambiando el talle del jean, ya no me entra más el que usaba. Y le digo, bueno, este es un precio que hay que pagar. ¿Vos querés jugarle a Australia de igual a igual en potencia? ¿Querés ser explosiva como ella? Bueno, te vas a tener que modificar un poco tu estética. Esos son los precios que a veces pagan los distintos, que no quieren pagar algunos. Yo los entiendo, los respeto y no los juzgo. Pero bueno, ese es un cambio fundamental que hicieron las leonas. Entonces, la nena, en aquella época eran nenas de 15, 16, 14, 17, cuando las leonas empezaron a tener resultados buenos, se empezaron a preguntar, ¿qué están haciendo en el seleccionado? Ah, van al gimnasio. La mujer hace fuerza, la mujer hace pesas. Hoy, 20 años después, creo, la pretemporada absolutamente seguro. Y en el año también, no hay equipo de mujeres que no pase por el gimnasio. Hacer trabajo de fuerza explosiva, de potencia. ¿Quién fue el iniciador de eso? El seleccionado femenino, las leonas. Eso es el logro de un seleccionado. Dejarle al deporte, a su deporte, un camino
dónde transitar para el crecimiento de su deporte. La conducta de las chicas, de las leonas, la veían las nenitas de 11, 12, 13 años. Esa casa, ese pasillo de los palos, cuando perdieron los Juegos Olímpicos, las vencedoras, las australianas que pasaron por debajo del... Eso lo vio todo el mundo, y eso fue algo espontáneo que les nació, el homenaje del que salió segundo al que salió primero. Esos son los logros de un seleccionado, dejarle a su deporte mucho más allá que resultados, valores para que su deporte crezca. Ese creo que fue el gran mérito de aquellas leonas. Más allá de haber sido subcampeonas olímpicas, al año siguiente campeón del Champion Trophy por primera vez, en el 2002 campeón del mundo, esa generación marcó el deporte, el hockey femenino, por los logros mucho más que por los resultados. A vos, Luis, ¿cuánto te marcó el deporte? Porque sos atleta olímpico, o sea, también fuiste a un juego olímpico, vos como protagonista, vos poniendo el cuerpo y estando ahí. ¿Cuánto de ese Luis atleta y deportista tiene el Luis preparador físico? No, me hiciste una pregunta muy linda, porque esto fue un feedback, Eugenia, un feedback. Yo tengo, porque hice 20 años, desde los 11 hasta los 30 que me retiré intentando saltar una varillita. Todavía hoy me preguntan qué le veía de divertido intentar saltar por arriba de una varilla. Es cierto, muy divertido no es. Lo que me dio esos 20 años es lo que me dio fundamentalmente convencerme de que nadie tiene límites, se los impone uno los límites. Yo intentaba superar, a partir de los 20 años me di cuenta que podía, si hacía mucho esfuerzo, batir el récord sudamericano que estaba en 2:17. Bueno, y entrenaba para mejorar 1 centímetro, estaba en 2:16, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, entre otras cosas, yo tenía marcado en mi habitación, en mi dormitorio, una línea, 2,17 metros en la pared. Todas las mañanas que me despertaba la miraba, me levantaba, la tocaba con el pie, ¿viste? Y bueno, entonces mentalmente me iba convenciendo de que podía, de que algún día iba a poder, me entrenaba mucho. Lo que me dio el atletismo en la faz personal de autosuperación, de creer que no hay límites, bueno, de la capacidad de esfuerzo que hay que hacer, se lo pude transmitir a la jugadora individualmente. Porque yo estaba convencido que era así. Cuando ellas consiguieron entender mi mensaje, y cada una individualmente creyó que podía superar sus límites físicamente, hicieron un gran equipo, porque el seleccionado femenino lo que tenía que cambiar radicalmente, 180 grados, era su parte física. No hay jugador y jugadora tan talentoso como el argentino. El talento lo tenían, eso lo tenían innato. Lo que tenían que cambiar radicalmente era la parte física. Yo, mi mentalidad de atleta, era el encargado de transmitirles eso. Cuando lo consiguieron, al revés es muy difícil. Eso los chinos y los sajones no van a poder nunca al revés. Ellos tienen la parte física, que desde chiquito de la escuela, la parte física. El talento, ¿cómo lo consiguen? Es más difícil ser un talentoso que un talentoso hacerse un atleta. Un atleta, un talentoso no lo vas a hacer. Un talentoso podés conseguir hacer algo parecido a un atleta y conjugarlo. Y eso es lo que conseguí. A su vez, ellas me transmitieron a mí cosas que el atletismo, lo tengo que decir, pero lo digo bien, lo digo sin ser peyorativo y sin quejarme. El atletismo es poco solidario. Yo cuando ganaba o cuando perdía compartía el fracaso de la derrota con 1 o 2 personas. Mi entrenador y algún familiar, un amigo. Y cuando ganaba lo mismo, no tenía mucha gente para compartir el triunfo. El atletismo es muy individualista. En cambio, tantos años, primero en el rugby, lo reconozco, después en el hockey, me enseñaron a ser solidario, a lo que es el compañerismo, a lo que es la lealtad.
lo que es la fidelidad con el amigo, todo eso yo no lo había vivido en 20 años de atletismo y me enriquecí como persona. O sea, fue mutuo. Yo les pude entregar el espíritu de un atleta, la mentalidad de un atleta, para que crezcan físicamente, creyéndose que pueden superar cualquier límite que se propongan. Y ellas me entregaron a mí como persona el crecimiento de ser solidario, saber que un grupo es mejor que una individualidad. O sea que fue mutuo, no es que yo entregué y no recibí nada. Entregué y recibí mucho. Escuchándote, imagino esto, que se formó un gran grupo, porque había un equipo dentro de la cancha, las chicas, las jugadoras, y un equipo muy fuerte también desde afuera, con el cuerpo técnico, preparador físico, psicóloga. Y el resultado fue justamente eso, la conjunción de un gran grupo que obtuvo un logro. Sí, bueno, eso es lo que yo te decía, el cuerpo se le suele llamar cuerpo técnico, bueno, al entrenador, al ayudante. Lo que pasa es que en aquellos años, perdón, los cuerpos técnicos eran mucho más reducidos. Siempre cuento la anécdota. El primer gira al exterior de aquel seleccionado femenino, 1997, fue a los 3 meses de haber empezado con Cachito. Nosotros empezamos en febrero. En junio viajamos a Corea a jugar un torneo 6 naciones. Un torneo muy particular, que se jugaba, la única vez en mi vida, que se jugaba por plata. El ganador se llevaba un cheque de $5.000. Pero bueno, eso es anecdótico. El primer partido lo ganamos. Esto viene bárbaro, pensé yo, qué grupo bárbaro que tengo. Después perdimos 4 partidos seguidos. Salimos últimos, nos ganó hasta Canadá. Canadá, sin ser peyorativo con Canadá, yo creo que la diferencia con Canadá hoy en día no son menos de 4 o 5 goles a favor de Argentina. Bueno, en aquella época, porque la diferencia de potencia era abismal. Ahí fue cuando a la vuelta le dije, Cachito, si seguimos así, no vamos a avanzar nunca más. Tenemos que cambiar la metodología de entrenamiento, sobre todo en el tema de la fuerza. Pero bueno, yo te decía, el cuerpo técnico, la anécdota era que salimos 4. Fuimos con una presidenta y jefa de equipo, hacía las 2 cosas a la vez. Presidenta de delegación y jefa de equipo. Cachito, técnico, no llevó ayudante en ese torneo. Yo, preparador físico, no llevamos médico, una kinesióloga. 4 personas de apoyo al seleccionado femenino. Año 1997. Hoy, no creo que exagere, el seleccionado femenino nos sale con menos de 10 o 12 personas de apoyo como cuerpo técnico. ¿Sí? No es que ojalá nos hubiera pasado a nosotros, pero bueno, eran épocas distintas, realidades distintas, económicas de todo tipo. Pero a veces eso hace que lo que tendría que haber sido natural, esas 1000 cosas inconvenientes que tuvimos, te hacen más fuerte, te hacen más sólido, te hacen más unido, ¿viste? 4 personas, responsabilidad de manejar 16 chicas. Hoy, te repito, nos salen menos de 12, 13 de videocámara, porque hasta un videocámara llevan. Cachito, yo le filmaba y era la noche, pobrecito, hasta las 5 o 6 de la mañana con la camarita. Imagínate en aquella época, una camarita Super 8 así, tratando de ver los corners y todas esas cosas. Bueno, los cuerpos técnicos tienen que estar muy aunados, porque las chicas, o cualquier ser humano como nosotros, siempre estamos sin querer o adrede, observando cómo se comporta el que conduce. Cómo se comporta, no cómo se conduce justamente, pero no solo con el grupo, sino entre ellos. Y si vos ves armonía y fundamentos sólidos, manejos éticos muy parecidos entre los integrantes del cuerpo técnico, eso se contagia al grupo.
Y bueno, el grupo termina siendo un reflejo de ética de lo que es el cuerpo técnico, de sus valores. No tenés que estar tanto hablándoles, inculcándoles lo que deben y lo que no deben, sino vos con tu acción estás mostrándoles qué es lo que deben y qué es lo que no deben. Por eso yo creo que los cuerpos técnicos son muy importantes a la manera, a la hora de constituirse, no solo por la sapiencia en lo puntual profesional, sino en la manera de entender y ver cómo va a ser el proceso desde lo moral, desde lo ético, desde los valores y desde los conceptos. Luis, cuando hicieron aquel regalo tan simbólico, tan emotivo para el equipo de la camiseta con la leona estampada, ¿imaginaron que 20 años después íbamos a estar hablando de esto? No, no, nunca, 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 nunca. Lo que no imaginábamos es los 10 o 15 días posteriores lo que nos iba a pasar en nuestras vidas. En ese partido, en esa gira con Nueva Zelanda, antes de ir a Australia, Auckland de Sydney está 2 horas y media de avión. O sea que era una escala. Jugamos 3 test match con Nueva Zelanda. Uno lo ganamos muy ajustado, uno lo empatamos y uno lo perdimos. Lo perdimos bien. No te digo paliza, pero ahí anduvo. Cuando le ganamos en la ronda final a Holanda, la número 1 del mundo en aquella época, fue bárbaro. Y después le ganamos a China. Y después nos tocaba el último con Nueva Zelanda. Estaba el recuerdo de que habíamos perdido 10 días antes. Habíamos perdido, no te digo categóricamente, pero nos habían ganado bien. ¿Lo viste? No sé si fue la Leona, no sé qué fue. Fue esos partidos increíblemente ideales, que si esto lo soñé o lo estoy viviendo. Que en un momento, por eso yo lloraba, cuando faltaban 5 minutos. Porque me acordaba que hacía 15 días nos habían ganado, y le estábamos ganando 6-1. Estábamos en la final olímpica. Esa Leona produjo milagro, entre comillas, increíble lo que había pasado a partir de usar esa camiseta. Se ve que el equipo hizo ese clic que había que hacer, lo tenían todo para hacerlo. Faltaba algo que le dijera, chicas, es ahora, es en este momento. Pero era inimaginable lo que nos pasó en esos 10 días y mucho más inimaginable lo que pasó desde allí hasta hoy, ¿no? Porque bueno, yo supongo que las chicas que hoy llevan la Leona, no es la original, una marca comercial la modificó un poquito, llevan una gran responsabilidad, llevan mucha historia encima. Vos sabés que cuando llevas un símbolo, lo mismo que los Pumas, el que se pone la camiseta de los Pumas va a jugar un partido, pero se lleva una historia atrás, muchas responsabilidades. Tienes orgullo por un lado, compromiso terrible, usar esa camiseta, y mucha responsabilidad por la historia que tiene esa camiseta. Y la historia la escribieron las chicas, esta que yo te digo, esa noche, 23 de septiembre. Luis, muchísimas gracias por compartir estos recuerdos con nosotros. Gracias. No,